Terminamos nuestro programa de hoy recibiendo a una periodista veterana que acaba de publicar este libro que tengo aquí conmigo y cuyo título es Pasiones carnales, ahí puede verse, y es que Marta Robles se adentra en las historias de amor, de pasión, que pudieron cambiar la monarquía española y guiar muchas veces sus pasos. Los reyes también tenían pues estas debilidades de la carne, como cualquier mortal, y de todo ello sabe mucho e indaga en este libro Marta. Muy buenas tardes, Marta Robles. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantados de hablar de esta parte quizá menos conocida de la historia de nuestra monarquía, pero que igualmente muchas veces marcó su rumbo y los reyes en muchísimas ocasiones se guiaron casi exclusivamente por esa pasión carnal, ¿no? que sintieron hacia alguna mujer. Bueno, yo hago mucho hincapié en que no se trata solamente de los reyes, sino que es en general los poderosos. Los poderosos dan rienda suelta a sus pasiones con mayor facilidad, por así decirlo, se les permite más que al resto de los mortales y sobre todo tienen consecuencia en el desarrollo de los acontecimientos. Es decir, tus pasiones o las mías, aunque les diéramos rienda suelta, no iban a cambiar nada, pero en la de los poderosos, con corona o sin ella, gobernantes, políticos y hasta el cacique de un pueblo pueden cambiar la historia de ese lugar donde tiene el poder. De hecho, tú aquí abordas varios episodios, muchos desconocidos o no conocidos para el gran público, porque sí que hay reyes que han pasado a la historia por ser grandes mujeriegos, por ejemplo, pero hay otros que no tanto. Entonces tú has hecho una labor de documentación bastante intensa, donde has encontrado sobre todo figuras femeninas que tuvieron mucho impacto en la vida de estos reyes. Lo que no sé si fue un impacto un poco de puertas para adentro, o si verdaderamente muchas decisiones políticas, y ya no de reyes, como dices, sino de personajes poderosos, se vieron un poco guiadas por estas mujeres que estaban en la sombra. Bueno, las mujeres, para empezar, de las que sabemos mucho menos, siempre tuvieron una influencia definitiva, incluso aunque les dejaran poco margen para la estrategia o para desarrollar todas sus capacidades. La historia ya lo sabemos que está escrita a través de la desigualdad entre hombres y mujeres y por eso se da esta circunstancia, pero ellas tienen una importancia mucho más notoria de lo que a veces nos hemos dado cuenta de que tenían, ¿no? Y desde luego lo que está claro es que hay pasiones carnales que sin ninguna duda se han desarrollado de una manera tal que han cambiado la historia de nuestro país, parcelas de la historia de nuestro país. Yo pongo el ejemplo siempre del caso de Leonor de Guzmán y Alfonso XI, que es muy significativo porque Alfonso XI estuvo 23 años con su concubina, teniendo de concubina a Leonor de Guzmán, que fue considerada como una auténtica reina dentro y fuera de nuestras fronteras, que tuvo 10 hijos con el rey, mientras que la reina legítima, que era María de Portugal, se reconcomía junto a su único hijo y heredero, Pedro, que pasaría luego a ser Pedro I el Cruel. Pero es que más allá de toda la influencia que tuvo durante su reinado, que le aconsejó mucho y parece ser que pese a las críticas de algunos que decían que era muy ambiciosa, ella tuvo una influencia muy buena, subrayada incluso por algunos de los adversarios. A su muerte fue asesinada mandada a asesinar por la reina y su hijo, que ya era rey. Parecería que este episodio había concluido, pero no, porque años más tarde uno de los hijos de Leonor de Guzmán y de Alfonso XI, hermanastro del legítimo rey Pedro I el Cruel, lo asesinó y dio paso a una nueva dinastía en España. Se cambió de la Casa de Borgoña a la Casa de Trastámara, a la que pertenecían ni más ni menos que los reyes católicos. O sea, fíjate si las pasiones carnales pueden resultar definitivas en la historia. No, y desde luego, como bien comentas, en muchas ocasiones estos reyes tuvieron una descendencia muy numerosa y no todos eran hijos legítimos y muchas de esas amantes consiguieron colocar a su heredero en el trono, o sea que fíjate si es importante. En el caso de este no es que consiguiera colocarlo, es que asesinó al rey para ocupar su trono. Por eso te digo que es todo muy complicado y se mueve
pues como si fuera una novela, pero es que no hay novela más apasionante que la propia historia. Exactamente, y además estamos viendo en imágenes, bueno, hay muchos reyes, como hemos dicho, es la historia de la monarquía española, pero esto fue una tendencia generalizada, y casi te diría que es, en todos los países, ¿no? No solo en la monarquía, sino en los poderosos. Siempre estaban estas luchas de poder y estas amantes que de alguna manera giraban o hacían que la balanza se inclinara de un lado o de otro. Al final, como tú bien has dicho, es una cuestión casi endémica del poder y esto ocurre en todos los países. Lo que sucede es que las relaciones carnales nos afectan a todos los seres humanos, pero evidentemente a los poderosos también, y esto hace que las decisiones que ellos tomen, influidos por esas pasiones carnales, pues nos afecten luego a todos, afecten a la historia de los países o de los lugares que ellos gobiernan. Yo siempre digo que si en vez de haber escrito este libro me hubiera ido a Francia después de la época de la guillotina, también habría visto pasiones carnales de todos los tipos. Por el paso de los años, la influencia de las mujeres va siendo mayor, además, porque evidentemente va teniendo más espacio en la propia historia, pero la tiene desde el principio de los tiempos, porque la relación carnal de los hombres y de las mujeres determina muchísimas circunstancias. Hay que pensar que el amor y la sexualidad es algo característico de los seres humanos, que no tiene nada que ver con el resto de los animales. Los animales en general utilizan el sexo para procrear, mientras que los seres humanos establecemos un juego, unas complicidades, y de hecho tenemos elementos incluso físicos que determinan la importancia antropológica de este comportamiento. Las mujeres tenemos pecho siempre y no solo cuando amamantamos a nuestras crías, ¿no? Esto determina que nuestras vidas también están marcadas por esas relaciones. Y evidentemente la de los poderosos también, pero muchas veces se ha querido tapar quizás para hacer ver que ellos no tenían la posibilidad de tener debilidades por su carnalidad o por el amor, pero tanto las tenían que han influido de manera determinante, como hemos visto hace un segundo, en la propia historia de nuestro país. Marta, ahora que comentas sobre los atributos físicos, claro, nos han llegado muchas imágenes a través de los cuadros que hacían pintores de determinado rey, por ejemplo, y a veces uno viendo estos cuadros no sabe hasta qué punto es fiel a la realidad, pero puede pensar, madre mía, pero es que este señor era muy feo. Sí. Se piensa que esto debe ser la erótica del poder, porque yo pienso, este señor tan feo, ¿cómo podía ligar? Pues al final siempre hay un roto para un descosido, como se suele decir, y sobre todo la erótica del poder. No creo que te haga falta meterte a mirar los cuadros del pasado. Si de pronto me echas un vistacito aquí al presente, a lo mejor te encuentras alguno que liga muchísimo y que es poderoso y no le encuentras la erótica por ninguna parte. Pues esa es la erótica del poder. Y en algunos cuadros, además, te diré que hay algunos reyes que han salido mucho más favorecidos de lo que eran, porque realmente los pintores estaban contratados por ellos y a su servicio, o los escultores, con lo cual, en fin... Incluso... Más enjundia tiene aún, porque dices, claro, si aquí incluso se ve esto favorecido por la brocha del pintor, pues ¿cómo sería en realidad? Fíjate. Bueno, igual alguno era simpático, que eso también atrae mucho. No, por supuesto, más que guapos o más que lo que fuera, tenía mucho que ver con su grado de inteligencia, con su grado de ternura, con su grado de compasión. Hay reyes que han tenido pasiones carnales muy extraordinarias, como el mismo que estábamos diciendo antes, Alfonso XI, y fue un rey, sin embargo, muy entregado a sus tareas de Estado y de gobierno, y que estuvo en el frente hasta el último día, aún siendo un momento muy complicado porque había una epidemia de peste terrible que asolaba los campos, los dejaba llenos de un olor pestilente, y él estuvo hasta el último día batallando como el primero de sus hombres, con lo cual te quiero decir que la carnalidad a veces ha influido para bien o para mal, aunque eso haya supuesto que se cambiaran las líneas sucesorias luego. A mí hay una figura en concreto que me ha gustado mucho, que es la de Alfonso X el Sabio, que pasó a la historia, y además lo reflejas tú en tu libro, claro, por ser un hombre muy interesado por la cultura, un gran jurista, bueno, ya sabemos, la gran obra legislativa española la inició él,
En fin, que pasó la historia bastante, bueno, y como debía ser, como una persona venerable e ilustre, pero también tenía esa parte de sus pasiones y de sus tendencias carnales que a lo mejor no ha trascendido tanto, pero él también tenía un aspecto de su vida bastante disoluta. Desde luego que sí. Yo siempre digo que es el rey que se ha hecho la mejor campaña de marketing porque Totalmente. sí que es cierto que hizo mucho por, pues eso, por las leyes, la literatura y hasta la ciencia y el arte, y fue un grandísimo impulsor. Ya desde recibió esa influencia desde tiempos de su padre y ese gusto por el arte de su madre. Pero más allá de todo eso, era un hombre peculiar que no gustaba tanto de la compañía de los nobles o de la gente de la corte como la de la farándula de su tiempo. O sea, él lo que le gustaba era estar con las soldaderas, con los juglares, las juglaresas, las meretrices y con todos ellos. Además se dedicaba a hacer muchas cosas de alta cultura y otras no de tan alta cultura. O sea, ahí están las cantigas de Santa María, pero también están las cantigas de escarnio, en las que había una crítica feroz a la propia Iglesia católica, de la que la Iglesia se quejó e incluso no quería que estuvieran presentes toda esta suerte de amigotes del rey en determinados momentos de su vida o reuniones relacionadas también con la propia Iglesia, pero ahí estaban ellos. Y luego además fue un hombre que se casó con Violante de Aragón, pero previamente había tenido una amante fija, que era Mayor Guillén de Guzmán, y varias amantes discontinuas, y que incluso se puso muy nervioso cuando Violante de Aragón parecía que no podía concebir y decidió que estuvo a punto de repudiarla. O sea, se trajo una princesa de Noruega, Cristina de Noruega, con el proyecto, con la idea en la cabeza de acabar casándose con ella. Lo que pasa es que el viaje era tan largo, en aquellos tiempos eran tan largos, que entre tantos Violante de Aragón se quedó en estado, y entonces él le adjudicó a esta princesa a su hermano, al que sacó de la iglesia para que se quedara con la princesa de Noruega. Así que es bastante curioso todo. Incluso hay que decir que una soldadera, María la Valteira, que era muy famosa en su tiempo, fue cómplice y amiga del rey hasta el punto de ayudarle en un conflicto que tuvo con los tributarios de Granada. O sea, que es un rey que por supuesto hizo muchísimas cosas extraordinarias y buenísimas que han quedado reflejadas en la historia, pero esa cara B parece que no la conocíamos en absoluto. Sí, no es incompatible, desde luego, una cosa con otra. Me ha encantado el concepto de amante fija, y es verdad que esta idea de las amantes en nómina es una cosa que puede incluso extrapolarse a la actualidad a tenor de las informaciones que han ido saliendo, en concreto sobre nuestro anterior rey, ¿no? Al final uno puede llegar a pensar, oye, pues esto es consustancial a la monarquía casi, tener este tipo de amistades entrañables que se diría. Bueno, lo que te comentaba al principio era que que los matrimonios de los reyes a lo largo de la historia, hasta prácticamente hace 2 días, han sido más por interés que por amor. O sea, de hecho, cuando Alfonso XII se casó con María de las Mercedes, el pueblo lo aplaudió porque se casaba por amor como los pobres, ¿no? Eso era algo que no solían hacer los reyes, tenían que cumplir con su obligación. Lo del tema del rey Juan Carlos, yo no podría evaluarlo. Yo creo que para hacer historia, para escribir sobre historia y por supuesto para hacer literatura, es preciso tener una cierta perspectiva para valorar al personaje de una manera global, con sus luces y sus sombras, que todos los personajes, todos, incluso las personas como nosotras, tenemos luces y sombras, y yo creo que hasta que no pasen unos años no vamos a determinar exactamente los aciertos y los errores del propio rey y todas sus circunstancias de un lado y de otro, ¿no? Yo creo que pasará un tiempo para que esto se pueda evaluar. El libro, además, lo abres con una cita de Oscar Wilde, que viene a decir algo así como que todo en la vida es sexo, menos el sexo, que el sexo trata del poder. Y yo me pregunto, en estas relaciones que hubo extramatrimoniales con estas concubinas, ¿había más de sexo? ¿Hubo en alguna ocasión donde también se podía hablar de amor? ¿Se llegaron a enamorar estos reyes de las personas que no eran oficialmente sus esposas? Por supuesto, hubo grandes historias de amor, y vuelvo otra vez a la historia de Leonor de Guzmán, que por eso te digo que me gusta tanto, y yo creo que estuvo muy enamorada de ella. O te diría que quizás María Luisa de Parma e incluso Carlos IV amaban de una manera extraordinaria a Godoy, ¿no?
Sí, por supuesto que ha habido historias de amor. Tanto el amor como la pasión es lo que mueve el mundo, pero yo creo que el momento de amor con pasión es donde hay más zozobra, porque es cuando te dejas llevar por cualquier cosa, ¿no? Seas rey o seas fontanero. Y yo creo que eso es una constante en la vida de todos. Pero sí, ha habido grandes historias de amor. Y ha habido reyes que se han enamorado, por supuesto, de sus concubinas, de sus amantes, o que lo han abandonado todo por amor. Véase los duques de Windsor, por ejemplo, ¿no? O sea, que tenemos historias de amor y de pasión entre los poderosos también. Hay un rey en especial, y ya haciendo un salto en el tiempo considerable, que es Alfonso XIII, que sí que es verdad que hemos conocido muchos de sus escándalos. Yo creo que de este sí conocemos varias cosas, y un episodio en concreto que a mí me gusta mucho, y es que él fue el impulsor o pionero en la recepción de la pornografía en nuestro país, que fue un gran pornógrafo. Bueno, vamos ¿Esto es verdad o es leyenda urbana? Vamos a ver, no, esto es verdad, pero no es exactamente eso. Alfonso XIII, que es un rey del que conocemos mucho, porque es el que está más cerca de nuestro tiempo, pero desconocemos muchas cosas y hemos tenido informaciones muy contradictorias y controvertidas. Es un rey del que supuestamente no se conocen el número de diamantes, con lo cual, aunque tengamos unas cuantas reseñadas y algunos de sus hijos controlados, por así decirlo, hijos ilegítimos, hay otros muchos que desconocemos por completo. Nos pasa con él igual que con Felipe IV. Pero es curioso que algo que sí se sabe es que a este rey le gustaba mucho el porno, y que precisamente por eso Romanones, sacando el dinero del presupuesto de la Casa Real, rodó a través de la productora que rodaba todos los actos de la Casa Real 20 películas pornográficas. Esas 20 películas pornográficas, que solamente se conservan 3, eran películas mudas que costaban la friolera de 6.000 pesetas de la época, que era entonces mucho dinero. Y el rey lo que hacía era, en algunas circunstancias, dar argumentos o incluso participar en los guiones. ¿Ves? No es que fuera el impulsor de la industria pornográfica, sino que él era un amante del cine porno y que contribuía en los guiones. Bueno, para que luego digan que en España no había iniciativa. Bueno, la verdad es que es un libro apasionante que recomendamos que se lea, porque como ya hemos comentado aquí, hay muchos ejemplos, hay muchos reyes, hay muchos poderosos. Sobre todo es interesante el papel de estas mujeres que si no llega a ser por una investigación más exhaustiva, pues hubiesen quedado perdidas en la historia. Así que muchísimas gracias, Marta, por habernos traído pues esta historia de nuestro país, también la historia que se escribía en las alcobas, en estas Pasiones Carnales. Muchísimas gracias a vosotros por recibirme y por leer el libro, que creo que nos va a ayudar a entender muchas cosas de nosotros mismos, de nuestro país, de las monarquías, de los poderosos. No sé, creo que nos va a dar para entretenernos, divertirnos, aprender y hasta indignarnos. Muy bien, oye, pues hay tiempo para todo, también, sí. Hay tiempo para todo. Muchísimas gracias, y nosotros nos vamos a despedir ya. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Mañana, ya sabéis que a las 7:30 volvemos a tener una cita aquí en La Explanada, y os dejamos con el servicio de informativos de Info La Cantina.